chismosos, chismosas, chismoses, quien quiera escucharnos, bienvenidos al primer capítulo de International Chisme. Yo soy Vale, estoy viviendo en Italia, estoy acá hace 1 año y medio, pero bueno, antes vivía en Irlanda, soy de Río Negro, Argentina, y bueno, vos, Mica, ¿qué onda? Y yo soy Mica, soy de Posadas Misiones, del norte de Argentina, y estoy en Dublín, viviendo ahora en Dublín, Irlanda. Ok, entonces, nada, como dijimos antes, Mica de Misiones, yo del sur de Argentina. ¿Cómo nos conocimos? ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Quién lo sabe? Pero bueno, acá estamos en el primer capítulo de un podcast que decidimos hacer después de esta relación a distancia que tenemos. Total. Nada, hablamos todos los días, nos mandamos 1000 audios y charlamos de cosas. Siempre van pasando cosas nuevas, surgiendo nuevas historias. Entonces, bueno, un día dijimos, ¿y por qué no hacemos un podcast? Así que así surgió International Chisme, que lo vinimos charlando como creo que todo este año más o menos. Total. Pero recién ahora como que empezamos a hacer las cosas realidad. Y no sé si querés agregar algo sobre International Chisme. La verdad que es una idea que la verdad que a mí me encanta y me sorprende mucho de mí misma. Está sacando un lado de mí que es completamente nuevo, que esto está fuera de mi zona de confort, que la verdad que se va a notar la inexperiencia desde mi parte, probablemente de Vale también, porque claramente jamás hicimos un podcast. Entonces, nada, me parece que la idea de hacerlo, además de que requiere un montón de preparación, requiere también de un montón de, qué sé yo, valentía. Y porque la verdad es que, como Vale dijo, hablábamos tanto de tantos temas tan abiertamente y escuchamos tantas anécdotas de nosotras y también de terceros, que la verdad que nos encanta esto y por eso es que creamos este espacio justamente para contar todos esos chismes, todas las anécdotas, porque la verdad es que son cosas que la verdad que creo que todo el mundo merece saber. Sí, esa es la idea del podcast. Sabemos que hay un montón de podcasts ya de viajes y de viajeros que dan un montón de tips y como recomendaciones súper importantes y un montón de información de valor. Pero bueno, nosotros decidimos ir un poco como para otro lado y contar como todas esas pequeñas anécdotas, ya sean divertidas o no tanto, porque hay de todo. De cuando vas viajando, te vas insertando a nivel cultural, otros idiomas, conociendo otras culturas, otra gente. Bueno, Dublín es súper multicultural, acá donde vivo yo en Bolonia también. Hay una universidad que es la más antigua de Europa, entonces vienen estudiantes de muchos lugares. Entonces, a partir de ahí surgió la idea del chisme y bueno, ¿a quién no le gusta el chisme, no? Y qué Por eso mejor es que... internacional. Exacto. Y qué mejor que escucharlo contado por sus protagonistas, ¿no? Porque al final, bueno, el chisme por atrás y inventando cositas no está bueno. Pero bueno, nuestra idea es esa, que los propios protagonistas puedan contar sus historias. Vamos a empezar con nuestra historia. Pero bueno, la idea después es ir invitando gente y que bueno, que esta gente vaya contando algunas anécdotas y cositas interesantes y divertidas que les hayan pasado. Bueno, divertidas o no tanto. Totalmente. Así que, bueno, Mica, ¿cómo llegaste a Dublín? La verdad que la llegada a Dublín, como había dicho, fue bastante inesperada. El plan estaba ir a España primero. Era un poquito más complicado, así que se nos dio la oportunidad de venir acá a Dublín como estudiantes de inglés. Venimos con la visa, la famosa Stamp 2. Para los que viven acá ya saben de qué estoy hablando. Vinimos a, bueno, como te digo, a estudiar. Vinimos en marzo del 2022, más o menos a mitad de marzo. Y la verdad que la llegada fue muy, muy intensa, o sea, muy diferente. La verdad que completamente nuevo, todo un mundo opuesto al que yo estaba acostumbrada. ¿Y vos? Contanos un poco cómo llegaste vos acá. Bueno, yo llegué a Dublín también en marzo de 2022, un poco 2 semanas después que vos, más o menos. Yo llegué a finales de marzo, pero bueno, la decisión de irme a Dublín fue súper random. Yo me fui de Argentina en 2019 como au pair a Estados Unidos. Fue casi 3 años allá, como 2 años y 8 meses, algo así. Y allá conocí a una amiga, Maffer, que terminamos el programa las dos juntas. Bueno, juntas, con unas semanas de diferencia también. Entonces, las dos nos volvimos a nuestros países con la idea de no quedarnos ahí. Pero bueno, no teníamos nada confirmado de qué es lo que queríamos hacer. Lo único que sabíamos era, no me quiero quedar en mi país.
Claro. Entonces, bueno, llego a Argentina con esta idea. Mi idea en realidad era venirme a Italia, bueno, para poder tramitar mi ciudadanía, que era algo que quise hacer toda mi vida. Pero bueno, pasaron cosas y no pude conseguir la documentación. A todo esto yo me había autoimpuesto una fecha límite como para no colgarme mucho en Argentina. Después volver a irse tampoco es tan fácil. Entonces me había dado 6 meses para irme. Bueno, iba pasando el tiempo, yo no terminaba de conseguir la documentación que necesitaba. Mientras tanto, iba tratando de entender el proceso de ciudadanía, investigando un poco. Pero bueno, lo más importante era la documentación y yo no la tenía. Habían pasado ya como 2 o 3 meses y yo no tenía los papeles más importantes. Entonces, bueno, un día me llama o me escribe Maffer, le mandamos un beso a Maffer, ojalá que nos escuche. Me escribe esta loca y me dice, vámonos a Irlanda, vamos a Irlanda. Como dándome manija y yo como, ¿Irlanda qué? ¿Dónde es? ¿Qué es eso? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ay, tal cual. Obviamente sabía que Irlanda era un país, pero eso era básicamente todo lo que sabía. No sabía que era una isla donde estaba, que se hablaba inglés, que se podía ir a estudiar. No sabía mucho, no tenía mucha idea. Entonces, bueno, me dice, sí, encontré un curso de inglés y nos podemos ir y podemos vivir allá. Me dijeron que es re difícil conseguir hospedaje, pero bueno, nos vamos juntas, buscamos hospedaje juntas, vivimos, qué sé yo, vamos, vamos, vamos. Y yo, bueno, bueno, no sé, porque en realidad me quiero ir a Italia y estoy ahí, que no sé qué hacer. Terminé en Dublín. Maffer no. La Maffer, impulsora. bueno, después al final no pudo ir. Después se fue como au pair a Holanda. Y después, bueno, nos volvimos a ver, pero no viene al caso. Cuestión que así es como llegué a Dublín, sin saber mucho, con un SAM 2, yéndome a estudiar inglés, a mejorar mi inglés. Y bueno, la verdad que también la llegada a Dublín fue durísima, durísima. Bueno, llegué a un hostel, el Gardiner, de donde llegamos las dos, pero no coincidimos en fechas. Mika llegó como 2 semanas antes y ella en ese tiempo consiguió dónde vivir. En cambio yo no. Bueno, Claro, yo no, yo me llegué más acuerdo. tarde, entonces, claro, iba conociendo gente que conocía a Mika y que me decía, ah, sí, Mika, porque justo se mudó, porque consiguió lugar, bla, bla, bla. Y bueno, yo no sabía quién era esta Mika Claro. hasta que después nos conocimos. ¿Quién es? Bueno, ¿y vos cómo conseguiste departamento? ¿Cómo te fuiste del Gardiner? Vos sabés que estábamos claramente, no era yo, justamente había un grupo de argentinos también que estaban ahí. Sí, Habían bastante chilenos de todos lados, ¿viste? Y obviamente al hablar el idioma eso ya te une. Y armamos un grupito, por eso que te mencionaban seguramente mi nombre. Y bueno, nada, todos en una desesperación en la misma de conseguir un alojamiento que era imposible. Todos los días me acuerdo que en la parte donde se almuerza, viste, en el Gardiner, todos con las sí. computadoras, todos mandando mails de dame casa, yo, viste. Y me había hecho amiga de un cordobés, el chabón se acerca y dice, mirá, voy a ir a ver una casa, no sé qué, nos dice a mí a otras personas con las que nos juntábamos. Y dice, ¿quieren venir conmigo a ver la casa? No sé qué, y vemos quién se prende a vivir en la casa, ¿no? Cuando llegamos a ver la casa esa, me acuerdo que estaba lleno. Había una fila larguísima para ver la casa. Y la gente entraba y salía. Y yo dije, yo no sé para qué estamos acá. No, no, o sea, ¿qué casa vamos a conseguir si este lugar está lleno? Y el chabón, el cordobés, empieza a decir, no, que yo voy a hablar con el tipo, que el tipo se va a acordar de mí, que no sé qué. Dicho y hecho, con el chamullo del cordobés, le habló a la persona que estaba mostrando la casa. Al otro día lo llama y le dice, te ofrecemos la casa, avísanos si la querés. Tremendo. Rari. Y obviamente que él empezó a ofrecer, justo éramos como medio un grupito de 4 ahí, y una ya había conseguido casa, entonces quedábamos 2, y dijimos, bueno, sí, de una. El tema es que la casa era solo para 2 personas, así que esa tercera persona tuvo que entrar medio que después de que nosotros nos instalemos. Fue como medio escondida la cosa, porque nada, él no estaba ahí, como no estaba permitido 3 personas. Y bueno, entró ese tercer chico también, que nada, estuvimos ahí viviendo. Bueno, vos vas a contar esa parte porque lo que era ese departamento, Sí, no, o no, sea, en tremendo. realidad, bueno, así fue como salió Mika del Gardiner. Yo había conocido a ¿Cómo este saliste vos? chico, claro. Yo estaba en el Gardiner, había conocido a este chico y un día, bueno, estaban viviendo ellos tres juntos en el departamento y poco tiempo después, este chico me llama y me dice, che, vale,
mira, está la posibilidad de que te vengas a vivir acá porque el chico del cordobés se va. Y yo como, ¡ah! Sí, o sea, no lo podía creer porque estaba ya muy desesperada. Yo había reservado 2 semanas en el hostel y ya se me terminaba esa reserva. Este chico, como había conseguido dónde irse, me había pasado su reserva de hostel. Entonces tenía como, no sé si tenía asegurada 1 o 2 semanas más, no me acuerdo bien, pero ya estaba desesperada, no quería seguir viviendo en el hostel porque además ya había empezado a trabajar. Entonces, nada, y era un trabajo pesado, entonces volver y no poder descansar bien porque todo el tiempo hay gente que entra, sale. A todo esto yo me pasé de una habitación de 6 a una de 16, que en realidad era de 32 porque estaba dividida por una pared ínfima, o sea, Eso yo no te la inexistente. puedo creer. Sí, Una locura. entonces estaba muy complicado y yo estaba re desesperada. Entonces, bueno, cuando él me No, llama, total. yo dije, sí. Me dijo, mira que el departamento es re chiquito y no me importa. El tema es que, claro, el departamento, bueno, ahí fue el día que fui a conocer a Mika, porque que nos juntamos a cenar, ¿te acordás? Fue Me como, bueno, acuerdo. venite, así nos conocemos. Y sí, vi el Y ves el departamento y era lugar. enano, o sea, era tipo un monoambiente que la habitación estaba dividida con una pared súper fina y en la habitación entraba solamente la cama y la mesita de luz y nada más. Creo que teníamos alguna valija, no sé, algo más en la habitación, pero eso era todo. Sí, era Es muy más, la chiquito. cama estaba como pegada en una esquina contra dos paredes. Bueno, sí, una esquina, ¿no? Por si no saben lo que es una esquina, yo les explico. Bueno, estaba la cama así en la esquina y todo así chiquitito. Pero bueno, y a todo esto era para dividir en tres, porque el alquiler era carísimo, eran como 1.500, 1.600 de alquiler por ese ambiente, Horrible. pero igual era menos de lo que yo pagaba por semana en el hostel. No, claramente. Es que creo que en el hostel se Entonces, pagaban 500 euros, ¿entendés? O sea, la sí, a la diferencia era semana, total. era una cosa. Sí. Entonces, perdón, para los que nos están escuchando, solamente el ruido que escuchan es de mi mate. Ruido de mate. Ruido de mate. Bueno, entonces ahí fue el día que nos conocimos con Mika. La verdad es que no me acuerdo mucho, sí, que bueno, en el departamento había además una mesita que era para dos, porque en teoría el Ay, departamento era para dos, boluda. y Es que habían dos sí. sillas. Entonces era como que dos se habían sentado en la silla y otros dos estábamos sentados en el piso comiendo. Yo me acuerdo que yo estaba medio parada, dando vueltas, porque yo no me senté. Creo que a vos te hicimos sentar, me parece, en la No me silla, en acuerdo, realidad. Porque re mala onda, ¿viste? La invitada la hacían sentar en el fíjate al piso. piso. Pero bueno, ahí fue cuando sí, ya decidí mudarme, que me mudaba yo. Cuestión que, bueno, o sea, la onda era que el departamento era para dos personas, no había mucho lugar, entonces pusimos un colchón inflable en la cocina, teníamos que correr como la mesa, las sillas, por una cosa arriba de la otra para que entre el Sí, 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 colchón. sí, sí. Me acuerdo. Eh, Una locura. Al lado del lavarropas, abrazando el Al lado del lavarropas. lavarropa. Bueno, hey, teníamos lavarropa, discúlpame. Por suerte. Acá no Que nos estamos secaba también. quejando. Sí. Cosa que aprendí que existía acá en Europa, porque allá en Argentina lavando lavarropa, colgando y chao. Claro. Bueno, como acá en Italia. Claro. Bueno, así que bueno, ese era el departamento y así fue como nos conocimos, que empezamos a convivir. Total, fue muy gracioso. Fue una vivencia, creo que nos unió, esa desgracia nos unió y nos hizo amigas. Tipo, no hay otra explicación. Estábamos, Aparte, vivíamos también, esto que me quiero acordar de esto, que el barrio en el que vivíamos, boluda, o sea, para la no, el gente piensa que barrio, uno viene a Europa y todo es, ay, Europa, sueño y foto y porque es hermoso. Amigos, estábamos viviendo en un barrio turbina, o sea, re turbio era. bueno, a vos te robaron. A mí me robaron. Eso va a ser una anécdota para después. A mí me robó un pelado en bici, chicos. O sea, mi A argentinidad la vuelta de la casa. a la vuelta de la casa. O sea, lo peor de No. todo es que yo no sacaba el teléfono. Lo saqué para ver la hora, chicos. Vi la hora, mi teléfono ya no estaba en mi mano. Amiga, O tenés sea, hora. no, ni siquiera eso. O sea, me lo sacó. Ni se gastó. No, 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 pelado. Cada vez que veo un pelado. No, mentira, perdón para los pelados que todo. Pero literal, este hombre me traumó. No, sí, la verdad que el barrio era muy heavy. Además, había un montón de drug dealers, entonces como que veíamos transacciones de drogas y de plata y cosas turbias todo el tiempo. Todo el tiempo. Además eran todos como adolescentes. Sí, no, tremendo eso. He visto a niños fumando, o sea, boluda, Sí, no, raro. era muy turbio toda la situación.
Así que Pero no fue bueno, tan eso, difícil. eso nos ayudó a salir del hostel, fue como el primer paso de cambiar de un lugar a otro. Y estuvimos ahí, yo creo que estuve como 2 meses y vos como 3 meses más o menos en ese Sí, depto hasta que bueno, o sea, bueno, yo conseguí otro lugar en la escuela, porque a todo esto trabajábamos e íbamos a clases de inglés. Entonces, en la escuela justo unos compañeros comentaron que en el departamento que vivían ellos, una de las chicas se iba o había avisado que seguramente se iba porque no llegaba a pagar el alquiler. Y bueno, y yo, oreja parada y al toque, les dije, ay, bueno, ya tienen a alguien para meter, no sé qué. sí, no, hay que ser así, hay que ser rápido. Sí. Bueno, y en realidad ellos sí tenían a una chica que iba a venir, pero después que no vino, no sé bien cómo fue. La cosa es que al Qué final entré fuerte. yo a ese lugar, fue un alivio porque ya era un departamento, si bien éramos 6 viviendo ahí, habían 3 Era habitaciones, enorme. éramos 2 por habitación, pero bueno, teníamos una cocina donde podíamos cocinar, teníamos sillones, como que era más cómodo, teníamos 2 baños, entonces ya era nada que ver la situación. El barrio era hermoso, una ubicación Amamos. espectacular. No, era hermoso. Y bueno, nada, por eso es que yo conozco, porque después de que Vale se mudó a ese departamento, justamente la roommate de Vale decide irse y bueno, Vale no dudó ni cinco y me dijo, bueno, Mica, venite y yo tampoco dudé, o sea, no veía la hora de salir de ese barrio. Eh, la verdad que agradecida porque conseguí un lugar que gracias a ese lugar, qué sé yo, uno pudo empezar, pero no era un barrio bueno, la verdad. Y nada, nos mudamos juntas con Vale, fuimos roomies por un año y medio Sí, y la vivencia y experiencia en ese departamento siento yo que ahí es donde pude ser un poco más feliz, sentí mucho más alivio, se estabilizaron muchas cosas, creo que en la vida de las dos. sí, totalmente. Sí, porque ya estábamos mucho más Entonces, adaptadas a todo, ya total. teníamos bien No, la es que documentación, la visa, el PPS, trabajos más estables, como que, bueno, yo en los primeros 2 meses cambié de trabajo como 4 o 5 veces porque no me gustaban, porque no me adaptaba, porque no. Y igualmente me en pasó Irlanda es muy igual. fácil conseguir trabajo, entonces dije, bueno, no me voy a conformar con lo primero, bye. Datos. Era conseguir, era fácil, ahora está heavy. Quiero agregar eso. Quiero Ok, agregar era eso. fácil. Era fácil. Em, entonces, bueno, en ese momento era fácil y yo conseguí varios trabajos, además ya hablaba inglés, entonces tenía un plus. Y bueno, cambié de trabajo varias veces hasta que conseguí con el que me quedé por casi 1 año y medio, o sea, casi todo el tiempo que estuve allá. Al final trabajé ahí y bueno, ya después conseguir dónde vivir y qué sé yo, fue todo mucho más fácil, pero el inicio, los primeros 2 o 3 meses fueron durísimos, No, durísimos. Yo sentí que totalmente. llegué a Irlanda y como si me hubiesen boxeado, o sea, fue muy duro. Y sentí, no sé si te pasó a vos, pero a mí me pasó que sentí que esos que 3 meses que vivimos en ese primer depto fueron larguísimos. O Sí, sea, sentí que no terminaba nunca. Porque nada, la verdad que era muy duro, muy difícil. Y como dije, después venir a este departamento, todo se aceleró un poco más. La verdad que pasé de los mejores momentos de mi soltería en ese lugar. Porque uy, sí, ahí hay chisme. ahí hay chisme. Y el barrio era hermoso, boluda. Sí. Me encanta esa zona todavía. Ay, sí, es súper lindo. Quiero volver a ir a caminar por ahí un día. Bueno, Nosotras, para que se ubiquen, estábamos cerca de la casa de Oscar Wilde, o Oscarcito Wilde para los amigos, que es un escritor muy famoso irlandés. Entonces sí, era una zona tranqui, había un parque cerca, ¿cómo se hermoso. llama? Marion Square. Marion Square. Nada, íbamos caminando al trabajo, no dependíamos del transporte público, entonces eso también un gorazo, porque el transporte público de Dublín, bueno, Mica, Ay, sí, ¿nos les querés cuento. contar? Lo dejamos para la próxima. No, total. No, porque realmente el transporte público de Dublín es horrible. Sí. Entonces, bueno, teníamos un montón de beneficios, igual pagábamos. Lindo, lindo alquiler pagábamos por Mira, una cama. sí, eso era un tema, pero la paz mental que nos dio, Sí, totalmente.
Y otra cosa que por ahí quiero decir, que nosotras dos, el trabajo que más hicimos cuando estuvimos en esa casa fue de mozas, meseras, Sí. waitress, y trabajamos en la misma área, en la misma zona. Y era una zona muy turística, muy concurrida. Entonces la gente nos dejaba unas tips muy buenas, que yo Sí, muchas veces pagué mi alquiler solo con las tips. sí, yo también. Entonces, pero obviamente es un laburo sacrificado porque no tenías un horario fijo, no teníamos, qué sé yo, un contrato, era todo mucho más informal. ¿Cómo? Y Yo sí trabajar tengo. de noche. O sea, teníamos un contrato, pero era un contrato temporal, no era un contrato permanente, no es que te No, dan yo un tengo seguro, permanente. plan dental, esas cosas. No, porque contrato permanente lo tenés si sos residente permanente, pero si sos estudiante te dan un temporal. Ah, Firmás contrato, o sea, no es que estás sí. ilegal, firmás contrato, pero es un contrato temporal. Por ejemplo, el aviso de despido es de una semana, ¿entendés? O sea, Ah, sí. Ay, inclusive menos. Como que esos contratos son más informales, si bien son contratos, pero son más informales. A eso me mira, refería. no sabía. Pero es que trabajabas bien, por eso no te echaron. Sí, trabajaba. Por No, o eso sea, trabajaba bien y después como cobraba bien, pues bueno, qué sé cobras yo, pedí bien. aumentos de sueldo, me los dieron, no Total, sé, sí. estaba bien y después con el tema de las propinas estaba bien. Después, Total. bueno, había un montón de chisme dentro del laburo que iremos contando, Uf, porque chisme es lo que sobra. te juro. Pero bueno, al final, bueno, así fue como llegamos hasta acá, hasta hoy. Bueno, como comenté antes, yo vivo en Italia, ahora logré mi objetivo, que es el de la ciudadanía. Y Mika sigue viviendo en Dublín. ¿Por qué te quedaste, Mika, en Dublín? Contanos, ¿te gustó el clima? Claramente no es el clima. Claramente no es nada que me haya enamorado de Dublín, porque literalmente lo que me enamoró no es Irish, sino que es Exacto. húngaro. Y nada, me quedé porque conocí a mi ahora actual esposo. Entonces, nada, por eso es que ahora soy una ciudadana permanente de Dublín, de Irlanda. Y Dublín. nada, Dublín, que a veces se me pega un poco el acento irlandés. De tanto trabajar con irlandés, es re gracioso cómo se te pega el acento. No, Sí. igual quiero rescatar que la verdad que a mí me encantan los irlandeses que son un poco más de afuera de la ciudad. Porque la ciudad no está llena de el verdadero irlandés. El irlandés real está en las afueras, como pasa en todos lados. Que nunca te tenés que quedar con la gente de un lugar, siempre tenés que salir afuera. Los irlandeses tienen un sentido del humor hermoso, son tan amables, te ayudan si necesitas. La verdad que en ese sentido yo no me puedo quejar, son muy dulces. Sí, son súper buena onda, súper abiertos, como que te charlan, Totalmente. les llama la atención que estés en su país. Es súper lindo, yo me sentí súper bienvenida. Súper bienvenida, tengo un tatuaje acá Claro, ya me de, tengo que hacer. de una frase que tienen, que dicen siempre en Irlanda, que son 100.000 bienvenidas, ¿no? ¿100.000 A son? million, a million welcomes, creo que es. O thousand welcomes. Ya Thousand me confundo. welcomes. Es que a veces creo que dicen las dos cosas, pero puede que me equivoque. Pero bueno, si no es a thousand Bueno, welcomes, es a million welcomes. yo Me lo tengo confunde, tatuado ¿sabes y ni por me qué? acuerdo. Porque ¿sabes qué dicen Lo mucho tengo en acá? celta, así que... Claro. Claro, boludo. Ay, es cierto que te lo hiciste en Celta. A ver, Sí. mostrá mejor eso. Mostrá un poquito, que no, yo no vi nada. Espera, a ver. Mostranos, mostranos. ¿Dónde se ve? Ahí Me voy más o a caer. menos. Bueno, ahí está. Es Ahí está. esto. Ay, Bobito. Sí. Así que nada, re lindo. No, o sea, realmente, además elegí esa frase porque siento que es una frase que realmente representa a Irlanda y a los irlandeses. Entonces, bueno, Total. me lo llevé así. Pero bueno, creo que hasta acá llegamos con el primer capítulo. No sé si nos quedaba algo Esto más fue. para charlar. No, la verdad que por lo que estoy viendo, o sea, mis machetes, la verdad que sí. Lo que sabes que por ahí podemos contar también que estuvo bueno es cómo nos fuimos del segundo Epto, porque vos de ahí te fuiste a Ah, claro. Argentina. ¿Y por qué nos Sí, fuimos del Depto? ¿Por qué yo terminé acá en es esta verdad. casa? Eso la gente Sí, también quiere saber. Váyanse de mi casa. del departamento donde vivíamos. Y cabe aclarar que en el edificio éramos todos latinos. Todos. Encima pensamos, vamos a decir la verdad, todos pensamos que nos estaban echando por quilomberos, porque por ser latinos justamente. Creo que todos Sí. habremos pensado un poco esto. No, pero bueno, nos explicaron que iban a demoler el edificio y que iban a construir oficinas, básicamente. Y con la crisis habitacional que hay en Dublín,
Irlanda, en toda la Unión Europea diría, pero sobre todo allá, ellos decidieron sacar los departamentos y hacer oficinas. Ni idea. ¿Quién los entiende? Pero bueno, No, te juro. de cuestiones Es, económicas, seguro. no, que claramente. Pero bueno, al final, por dato que me enteré hace poco, que está a la venta al final el lugar. Sí, No así que sé. estamos juntando plata para comprarlo, ¿no? Sí, te juro. Acá pueden donar, dijo. Ya quisiera. Sí, te juro. No, bueno, entonces, pero bueno, ya estaba la decisión tomada de irnos. Así que, bueno, fue justo la fecha límite de desalojo, era cuando yo tenía planeado volver a Argentina. Mucha suerte, la verdad que Sí. sí. Entonces, bueno, así fue como, nada, fue como el empujón final para decir, sí, de acá me tengo que ir, desde mi lado. Y, ay, hay un gecko. Bueno, Para los que no saben, una lagartija. es que nunca había visto en mi balcón. Bueno, rarísimo. En Misiones, amiga, o sea, en el verano, no sabes, la tenés por todos lados a las Sí, lagartijas. bueno, acá en Italia también, pero acá en mi balcón nunca había visto. Buena Bueno, suerte. estaba diciendo que, nada, bueno, me volví a Argentina desde ahí para el día del cumple de Mica. Sí, Perdón, Mica. Me volví a Argentina, estuve como 6 meses y de ahí vine a Italia, pero bueno, eso ya es otro chisme para otro día. ¿Y vos, Mica, qué hiciste? bueno, nada, obviamente me mudé con en ese momento era mi novio, me mudé con él y nada, desde que me mudé desde ese 2023 hasta ahora estoy en el mismo lugar. Así que, bueno, creo que ese es el chismecito del día. Muchas gracias a los que nos escucharon, que llegaron hasta acá. Y bueno, Mica les va a comentar sobre nuestras redes sociales. Boluda, me da una vergüenza. Porque nada, para la gente que no sabe, como venimos grabando varios videos, me equivoco todo el tiempo. O sea, la primera vez dije, bueno, acá está nuestro Facebook. Después dije que el podcast, no sé qué. O sea, no, cualquier cosa Claro, estoy y diciendo. Facebook no Así que, tenemos, o sea, ella como que empezó contando de las redes sociales por Facebook que no tenemos. Así que bueno, para que quede claro, Facebook no nos busquen porque no todavía tenemos. no tenemos. TikTok no nos busquen porque todavía no tenemos. Ya vamos a tener, vamos de a poco. Pero Pero tenemos bueno, Instagram y YouTube. Y ok. Spotify, porque este es un podcast. Entonces, Spotify, International Chisme. En YouTube está como International Chisme, el podcast. Y en Instagram estamos como @international.chisme. Gracias, me salió. Misión cumplida. No Bueno, es fácil, así ¿eh? que, Piensan que es fácil. pues no lo es. Además, No me sirve. principiantes. No, te juro. Bueno, muchísimas gracias y les mandamos un besito. A todos esos chismosos. Quiero agregar Chao, una cosa. chismosa. Quiero agregar una última cosita antes de terminar. Si ustedes tienen algún chisme y quieren contarnos, escríbanos porque podemos compartir, podemos invitarlos, así que ya saben. Por eso les dejamos las redes. Sí, exacto. O sea, la idea es ir invitando gente y que vaya contando sus chismecitos. Así que, bueno, estamos trabajando en eso y queremos siempre como ir sumando más gente para que nos cuenten sus historias, ya sea así, en persona, o si quieren hacerlo sin que aparezca su cara y su nombre. ¿Cómo se dice eso? Anónimo. Bueno, uno a veces piensa que sabe hablar 3 idiomas, pero en realidad no sabe hablar ninguno. Entonces, bueno, siempre están nuestras redes abiertas y habilitadas para que nos puedan contactar si quieren. Les mandamos un besito y nos vemos para el próximo chisme. Así que nada, chao chismosos.